Bueno, la primera parte del texto que he preparado es un preámbulo que lleva un título nietzscheano titulado De la utilidad de la historia de la razón para la vida de la razón. Bien podría decirse que uno de los aspectos de la filosofía que toman en Kant mayor relevancia es el de su propia historicidad, hasta tal punto de que, en la primera crítica, Kant otorga a la historia un lugar en el seno del método. Hablamos del capítulo titulado Historia de la razón pura, el cual ultima la doctrina trascendental del método y la entera crítica. La historia de la razón pura ocupa un lugar que bien podría considerarse episódico, porque aparece al final de la obra y porque Kant reconoce que está incompleto. En otro lugar, en las lecciones de lógica, que datan de la misma década que la crítica, la historia no pasará de ser un esbozo, dice Kant, y nada más que eso. De hecho, Kant no llenará esta laguna en ninguna de sus obras posteriores, ni siquiera en las lecciones, donde aparece reiteradamente en sus prólogos. En realidad, su indefinición parece abocar la historia a los proemios de los tratados. Recuérdese, la división escolar de los textos distingue entre prolegómena y tractatio como un modo adecuado de situar la cuestión. El conocido prólogo de la primera edición de la crítica comenzará dando sentido a la metafísica, pero lo hará inopinadamente, no por medio de una definición, sino mostrando un estado de cosas insatisfactorio, es decir, mostrando que la metafísica ha llegado a un estado, porque está ligada a una peculiar historia, en realidad una suerte de impasse, que es el estado de guerra. La metafísica, dice este conocido texto, es el campo de batalla de inacabables disputas. Este proceder se reiterará en la segunda edición, también en el prólogo, que ahora se ocupará de la historia de las ciencias, buscando en ellas también otro fenómeno reconocible en el tiempo, en este caso el del acontecimiento del método, que aquí se expone por medio de la figura de cierto movimiento, a saber, como el acontecimiento que logra el camino seguro de la ciencia. Sea como fuere, la historicidad, esto es lo que queremos dejar sentado al comienzo de este texto, se afinca en el método, bien entendido que hablamos del método de la crítica. Pensemos que Kant distingue entre el conocimiento histórico, que llama ex datis, del conocimiento racional, que es el conocimiento ex principis, es decir, por principios. La filosofía, si quiere ser un conocimiento genuinamente racional, tiene que profundizar en los principios. Ahora bien, la razón, ha dicho también Kant justo antes, si la razón no está sometida a los datos, es porque es una facultad. Esto quiere decir que la filosofía no es un libro, sino una actividad. El conocido dictum de no se aprende filosofía, sino que se aprende a filosofar, tiene este preciso sentido. Los principios no son, por tanto, solo elementos o proposiciones ubicadas en un cierto lugar en el sistema. Antes bien, los principios constituyen los fines que hacen las veces de puntos cardinales o de compases, también de hitos o señas, todas estas figuras de la topología aparecen en textos de Kant, que guían la actividad de la razón. Así, en el lugar más inopinado, en el sistema, que es el lugar del ordo, donde solo cabría esperar forma en lugar de contenido, esqueleto en lugar de carne, en ese preciso lugar, decimos, la razón se revela como una facultad orientada por fines. La razón se revela como una fuerza de la vida. En efecto, en la tercera crítica, Kant se refiere a la razón como una de las fuerzas del ánimo o Gemütskräfte. La razón es también una fuerza de representación, lo que quiere decir que sus rendimientos, como los de cualquier otra fuerza, la del concepto, la de la intuición, la del sentimiento de placer o displacer, están comprendidos dentro de la economía de la vida. Por eso los principios remiten a algo así como el interés, es decir, mientan un principio de movimiento de un ser vivo. El método, tal y como lo entiende la crítica, es esta conciencia de sí de la razón, es decir, el sentido de la conciencia de su propia vida. En realidad, el trabajo de la crítica, y esto vale para todos los registros, tanto cuando la razón examina su posibilidad como cuando se enfrenta a sus extravíos, el trabajo de la crítica, decimos, no es sino la labor de conocimiento de sí, el autoconocimiento de la razón. Repárese que en esta condición autorreferencial le pertenece no solo en tanto que facultad de pensar, pues el pensar se revela como algo específicamente humano, que es la capacidad de un ser de producir la representación yo, así es como define Kant en Antropología del Entendimiento. La referencia así nos hunde de lleno en la vida, pues la vida es, al fin y al cabo, una fuerza de autoconservación. La actividad o el trabajo de la razón pertenecen de lleno a la vida. De ahí la particular ambigüedad del método en su sentido crítico. Frente al método entendido como un automatismo, como es el método deductivo, lo que Kant llama proceder dogmático, un proceder lógico y meramente inercial,
El método de la crítica hace justicia a la vida porque no encadena, sino que orienta. El método, esto es lo que queremos decir, es esa actividad de la razón que la razón lleva a cabo por mor de sí misma, pero también en sí misma. En el método, la razón hace oficio de sí misma, si puede decirse así. El método es la actividad que la razón hace por mor de sí misma, pues el método decide la consistencia de su obra. Como reconoce Kant al comienzo de la doctrina trascendental del método, es propio de la razón que sus productos son elaborados conforme a un plan, porque son elementos de una estructura, partes de un sistema, cuya consistencia está en la unidad del todo que los articula, pero no en ellos mismos como partes, como si de un organismo se tratara. Por eso dice que la razón no solo levanta una construcción, sino que levanta un edificio complejo, es decir, algo articulado, una torre, dice también Kant, pero que funciona al servicio de la vida y que es ante todo un lugar habitable. Y así en este texto Kant habla de una casa de habitar o un lugar habitable. Pues bien, en este modo, en el modo del plano del proyecto de un espacio habitable, se decide la existencia misma de la razón. Aquí, en la primera crítica, como facultad de los conocimientos. El método deja traslucir también una actividad de la razón, en realidad un trabajo, que la razón obra sobre sí misma. Es decir, el método no es solo para la razón misma, es un fin suyo, sino que en el método la razón reobra o actúa sobre sí. Esto vale tanto para la razón especulativa como para la razón práctica o para el juicio. Toda crítica es un trabajo metódico de esta naturaleza, el trabajo que consiste en que la razón reobra sobre sí misma. Esto es lo que hace la razón, al fin y al cabo, en los distintos capítulos de la metodología de la razón pura. Y me refiero a cada uno de ellos. En la disciplina, que sería el momento negativo de ese trabajo, la razón no solo denuncia los extravíos en que ha incurrido en su actividad, cuando define, cuando demuestra o cuando supone, sino que los rectifica, sirviéndose, dice Kant, de la coacción sobre sí misma. En el canon estipula los principios de un uso correcto de todas las facultades y pone en orden la tendencia, Hang, el impulso, el instinto incluso, que la razón muestra en su uso especulativo, habilitando el tránsito hacia el ideal del bien supremo. En la arquitectónica, un tercer capítulo, organiza los conocimientos en un sistema que se adecúa a este fin y que muestra que el conocimiento no es una forma, sino un organismo. El sistema está atravesado por el interés de la vida, como acabamos de decir. En la historia, por último, examina el camino seguido hasta ahora por la razón para lograr ese fin y el saldo que ha arrojado. La clave del sentido de la historia es que para la razón el relato de su andadura pertenece por igual a la inteligibilidad del fin que se propone. La razón tiene que contarse a sí misma lo acontecido. Pensemos que si el propósito del método es construir un espacio habitable para la razón, lo que la historia demuestra es que la razón no puede edificar nada si no cuenta con materiales de construcción, materiales a los que pertenecen también los traídos en aluvión, así como los escombros de otras construcciones ruinosas, cuando no derruidas. De la misma manera que todo conocimiento comienza con la experiencia, la construcción del edificio crítico no puede hacerse a partir del solo proyecto, sino que tiene que contar con un suelo que, aunque impuro, es el único que puede ofrecer la solidez requerida, el suelo de su historia. Pero ¿qué papel juega la historia para la vida de la razón? En un opúsculo que data de los años 90, la segunda parte del conflicto de las facultades, que lleva por título la renovada pregunta de si la humanidad o el género humano está en continuo progreso hacia lo mejor, Kant habla de una historia muy particular. Inopinadamente, Kant trata o habla de una historia a priori. Mientras que la historia al uso, la historia empírica, es el relato de lo ya acontecido, es uno de esos genuinos conocimientos ex datis, la historia de la razón quiere ser una historia de los principios, lo que quiere decir que tiene que anticipar estos principios, o habría que decir mejor, para que no se confunda con una legislación, tiene que anticipar el acontecimiento de tales principios, su implantación mundanal. Lo que hace la historia a priori es revelar una facultad. Aunque se dice profética, como bien recuerda Kant, habla que esa historia es una historia profética, las mejores profecías son aquellas que enuncian quienes tienen en su mano cambiar el curso de los acontecimientos. Ahora bien, lo que Kant propone no es tanto la anticipación de un hecho, cuanto la suscitación de una facultad, su vivificación, diríamos. Comparte con los augurios que haya una interpretación de alguna clase de signo, signum lo llama Kant, solo que mientras que los profetas vislumbran en una señal el futuro, Kant entiende esa señal como profundamente histórica en el sentido de que constituye el signo de algo que ha estado siempre ahí, también ahora, y que por eso mismo puede continuar obrando sus efectos en el futuro.
El signo de que habla Kant abarca los tres éxtasis del tiempo, siendo simultáneamente rememorativum, demonstrativum y pronósticum. La historia es en realidad una interpretación, pero una interpretación no de un acontecimiento, sino de un hecho muy particular, el hecho de una facultad, el factum de una potencia. Este es el único y cabal acontecimiento de los principios, como lo hemos llamado recién, la revelación de un motor cuyo movimiento no es otra cosa que la vida misma de la razón. Por eso hemos querido titular esta sección, de manera nietzscheana, de la utilidad de la historia para la vida. Pero sigamos. El signo ni la potencia que anuncia en este texto es el modo de pensar que encontramos en los espectadores de la Revolución. Kant dice que el signo que anuncia una mejora en la humanidad no es curiosamente la Revolución Francesa, como podría pensarse inicialmente, sino el efecto que produce en el ánimo de los que contemplan la Revolución Francesa, que se ven elevados en ese acontecimiento. No es la revolución misma, que constituye un acontecimiento causalmente determinado y en el que más bien se asiste a la muerte de la razón y del Estado, porque la revolución es algo realmente cruento, arrastrada contra su propio bien supremo, que es la felicidad. Lo que pone de manifiesto, pero también se recuerda y anuncia en ese fenómeno, es la facultad de la razón, entendida como la facultad que podrá lograr ese bien supremo, esto es, entendida como capacidad meliorativa de la humanidad. La historia es el anuncio y el acicate del progreso hacia lo mejor, según reza el título de este opúsculo. Importa de esta historia su condición retórica. La historia es a priori, pero es una historia que no puede hurtarse del tiempo mismo en el que interviene como una causa más. Esto lo acerca a esa historia profética tramposa, pero hay algo en lo que intervenir no constituye una trampa, sino más bien una argucia de la razón, que es al fin y al cabo la que hace historia y la que hace promoverse y sostenerse a sí misma. Porque la utilidad que tiene para la vida es manifiesta en este argucio. Repárese en que la historia profética es, o se dice en alemán, Wahrsagendes, es decir, que dice la verdad. Es el relato de una interpretación, lo que hace que la razón misma se ponga en movimiento. No produce la mejora como un efecto, sino que obra ese efecto descubriendo la propia facultad que puede obrar el efecto. Es este particular reconocimiento de sí, pues la razón es siempre autoconciencia, lo que la mueve, como si la razón progresara hacia sí misma, si se nos permite decirlo con Ortega, para lo cual necesita de su propio relato, es decir, porque lo hace en su propio relato. Al fin y al cabo, ¿a quién va dirigido este texto, como tantos otros que aparecen en las publicaciones periódicas de su época, sino al príncipe? Ahora bien, esta historia no aparece sin más. Para que se produzca una tal historia tiene que haber una situación propicia. Esta situación es la de un impasse, es decir, tiene que darse una situación en la que precisamente no parece suceder nada, un punto muerto, podemos llamarlo también. Lo que hace necesaria la historia es la remisión de la propia facultad, su elagescencia, o su remisión, si nos permite decirlo así. La dialéctica, la de la razón pura no menos que la de la razón práctica o la del juicio, constituye el acta de una razón moribunda y es la situación que, como reconoce Kant, pone en movimiento la crítica. En la disposición lógica, conforme a la cosa misma, que en el negocio de la crítica es la facultad de la razón, la analítica de la facultad va delante de la dialéctica, pero en el orden de los acontecimientos, en los que se ve imbuida originalmente la facultad, la dialéctica va delante de la analítica y la incoa. Es decir, lo que comienza la crítica no es el análisis de la razón, sino su fracaso, que es un fracaso, digo, constatado e histórico. En el texto del conflicto se trata de saber si el género humano se encuentra en progreso hacia lo mejor. Es decir, se trata de responder a una cuestión que se ha planteado porque precisamente ese progreso, el movimiento mismo de la humanidad, está en entredicho. Por eso no se trata solo de una respuesta, que sería una respuesta a una pregunta planteada. La respuesta a la pregunta que es ilustración es una respuesta a una pregunta que aparece en un texto de la época, sino que estamos más bien ante una pregunta renovada, ante la renovación de la pregunta o ante su replanteamiento, lo que se debe precisamente a que ya no hay cuestión. En cierto modo, dice Kant, es un recuerdo, que debe entenderse en el sentido de una rememoración, pero no entendida como una intuición prístina, a la manera platónica, sino como un esfuerzo continuado y como un trabajo de la razón sobre sí misma. La historia es la actividad de la razón con la que se vivifica a sí misma justamente cuando se encuentra detenida. Como dice en otro texto, el de Ideas, el intento filosófico de elaborar una historia es él mismo propiciador de esa historia. Esta suerte de autorrecurrencia es la nota específica del método y de la crítica, que al fin y al cabo es el tratado del método. La segunda parte del texto voy a mostrar o apuntar algunas cuestiones sobre la historia y la política de la razón y sobre la economía subjetiva
del Estado y de la guerra, que es lo que quería contar. La historia es un elemento fundamental en el método en Kant y la historia para Kant es ante todo una historia política y una historia bélica. Y en esa historia bélica de la razón está metida la metafísica y está metida el propio trabajo de la crítica. La historia en la que se encuentra este signo, cuya economía acabamos de esbozar, es una historia genuinamente política. En realidad es una historia polémica. Como veremos, es una historia transida de guerras, con sus correspondientes batallas, también con sus derrotas y sus armisticios, pues para que la historia, no solo la de la razón, sino la historia en general, prosiga su marcha, hace falta un particular juego de fuerzas, un juego que sea vivificador y que sostenga el movimiento, aunque en ese movimiento se den todos los avatares posibles, el del avance, por el que se pregunta el texto del stride, pero también el de la retención hasta llegar a la detención, al impasse, que también es un avatar dinámico. La conocida figura del campo de batalla, que abre el prólogo de A, es decir, el prólogo de la primera edición, la metafísica es un campo de batalla. La figura del campo de batalla debe entenderse como una figura que pertenece al campo político. En cierto modo, es la contrafigura de la política. Kant es consciente de que hay guerras, pero para él el estado de guerra es justamente el momento en el que no hay Estado, la guerra suprime la constitución civil. La figura política de la guerra, del estado de guerra, sea como situación, sea como tendencia, que es lo que Kant achaca verdaderamente a la metafísica, un estado de disputa sin fin, esta figura política debe entenderse en un juego de oposiciones y supresiones recíprocas con la figura del Estado civil. Estado y guerra son una figura y una contrafigura. Pensemos primero en esas figuras en términos de territorio. Como hemos visto más arriba, es propio del método la búsqueda de un lugar de estancia para la razón. Por el contrario, la ausencia de método solo puede lograr un lugar inhóspito. En este sentido, Kant comienza recordando que las guerras que tienen lugar dentro del propio territorio, las guerras intestinas, conducen al abandono del territorio, no a la conquista de otro territorio, sino a la desterritorialización misma, si puede decirse así, a la apatridia, digamos, de la razón. Surgen así, dice Kant, los nómadas que repudian el cultivo y que permanente del suelo y que no tienen ningún asiento. La desterritorialización de la razón a la que se refiere Kant es la del escepticismo. El escéptico es quien renuncia a cualquier forma de legislación, es el anarquista de la razón. Y la anarquía solo puede traer consigo la desaparición de la unión civil. En el caso de la filosofía, lo que traerá será la muerte misma de la razón, que no puede existir a falta de principios, en lo que sería, dice Kant, una razón sin esperanza. Pero esto es lo que no puede suceder, o si lo hace, solo será episódicamente. La razón, aunque hay conflicto, no puede desaparecer y tendrá que encontrar una salida al antagonismo sin eludirlo. La razón no puede renunciar a su territorio. Dicho de otra manera, no hay razón sin mundo. Ahora bien, la propia facultad de la razón, la facultad que Kant especifica en algún lugar como la facultad del tránsito de lo sensible a lo suprasensible, la facultad metafísica por excelencia, constituye una disposición o Anlage, le llama Kant, inmarcesible. En realidad es una disposición natural, lo que la sitúa en cierto modo más acá de cualquier política. La naturaleza, dice Kant, ha infestado a nuestra razón con el confuso afán de perseguir ese camino, es decir, el camino de la trascendencia. Por eso la metafísica sobrevivirá a toda barbarie, dice Kant, incluso aquella que lo aniquile todo, pues ninguna barbarie podrá acabar con la posibilidad misma de la metafísica, es decir, no podrá acabar con la propia facultad de la razón, por nefasta que pueda ser su realidad. Sin embargo, aunque la disposición natural está ahí, para que la razón se sostenga, para que no remita su actividad, hay que encontrar una salida. La salida va a estar en la economía misma del conflicto, en el hecho de que no hay una barbarie absoluta, pues todo conflicto es beneficioso. Encontramos dos explicaciones distintas de esta economía. En Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, que es de la misma época que la primera crítica, Kant sostiene que la marcha de la historia de los estados es la marcha de esa constitución interior, la guerra intestina tiene su parangón en un orden interno, que es nuestra disposición racional. Esta marcha está atravesada por el conflicto y por la guerra. La tesis de este opúsculo es que el conflicto hará posible finalmente la instauración de una sociedad civil. La insociable sociabilidad es el lema de esta particular dinámica del antagonismo. Hay dos fuerzas contrarias, una hacia la individualidad y otra hacia la sociedad. Esperando encontrar la misma resistencia que encuentra en sí mismo, el hombre termina reconociendo en el acuerdo y en la unión civil la única posibilidad vivible. Así se aleja de la barbarie y nace la cultura. El consenso que primero se logra patológicamente, pues obedece al cálculo que procura evitar la guerra,
termina desembocando en una sociedad moralizada que comprende que el fin supremo de la razón, que es la felicidad, está en la humanidad misma, considerada como un todo estable y armonioso. En la crítica, Kant afina esta economía del conflicto en su exposición de este particular fenómeno de la razón, que es la antinomia de la razón pura. No se trata de un antagonismo entre individualidad y sociabilidad, sino más bien entre dos modos de dominio, Herrschaft, el de la metafísica dogmática y el del empirismo. Cada uno pugna porque impere su legislación sin que pueda haber una avenencia entre ellas. En este sentido, se trata de una antitética de dos posiciones que no pueden coexistir en modo alguno. Ahora bien, como lo que pone cada una no es un dogma, sino una legislación, un modo de conocer, Kant resuelve la desavenencia dividiendo inopinadamente el territorio. No partiéndolo en dos y otorgando salomónicamente un pedazo a cada contendiente, al dogmatismo y al empirismo, sino dividiendo el ser mismo de lo que es conocido, el objeto en general, que queda escindido en fenómeno y noumeno. En el fondo, reconociéndose el propio hombre como un ser escindido y abierto en dos facultades o fuerzas de naturaleza distinta. Lo que nos interesa de esta dinámica es que la antinomia no cesa a menos que la crítica de ese particular corte, que es el reconocimiento de la ambigüedad o doblez del sujeto del conocimiento, llegue a este punto. La antinomia descubre el conflicto entre dos intereses distintos de una y la misma facultad, que es la razón, por lo que la resolución de la misma constituye no tanto algo esperable, cuanto un postulado de la propia vida de la razón que se pone en juego simultáneamente en ambas legislaciones. La segunda explicación, y con eso termino ya el texto, de esta economía es la que abre el prólogo de la primera edición a que nos hemos referido reiteradamente. La guerra, dice Kant, termina cansando, y al precio de la renuncia a cualquier principio, los pueblos se dispersan como nómadas. Sin embargo, persiste la pretensión de habitar el territorio y las disputas entre los dogmáticos no tienen fin. Es decir, vuelven otra vez a ubicarse y a seguir peleándose. Estas disputas, dice Kant, no cesan y llevan a la razón a un estado de hastío, lo llama Kant, pues no parece que las disputas acaben y mucho menos que se resuelvan en la victoria de alguno de los contendientes. Lo que se produce entonces es el impasse al que nos hemos referido antes. Comienza a reinar lo que llama Kant el indiferentismo, que Kant llama el caos y la noche de las ciencias. Ante las cuestiones que más interesan a la razón, la imposibilidad de resolver las disputas deja al hombre indiferente ante aquellas y la razón queda abandonada a sí misma. Sin embargo, Kant entiende que en esta situación se puede producir un movimiento. La indiferencia bien puede funcionar como acicate, no para la facultad de conocer, que necesita poder demostrar uno u otro dogma, sino para el juicio, que ante la parada, cuando justamente no puede servirse de principio alguno, pues todos están en entredicho, siente precisamente la necesidad y al sentirla se siente a sí mismo y vuelve entonces la mirada sobre sí mismo. Es decir, el hastío, al fin y al cabo, es un efecto de un exceso de percepción, el sentimiento que se produce por el abotargamiento de nuestros sentidos. El silencio que viene después del hartazgo, de la razón cansada de sus disputas, se revela como una particular epoge del mundo, una epoge casi mecánica, pero sin la cual la razón no habría podido volver sobre sí. La crítica, por eso, es una revolución, un viraje, también una torsión, como si de otro plano oculto de la naturaleza se tratara. Apartada del mundo por el exceso de realidad, la razón vuelve así sobre su sí mismo más propio, es decir, sobre su posibilidad. Más precisamente, esta facultad que atiende a sí misma, desentendiéndose de lo demás, es el juicio. El juicio madurado, dice Kant, tras una época de disputas inacabables. Al fin y al cabo, el juicio es la facultad que domina el sentimiento de placer y displacer, por tanto es la sola fuerza subjetiva que se siente. Sentirse que es equivalente a reconocer que no puede aplazar más su negocio más propio, que es el de conocimiento de sí mismo. Lo que así gana la razón es un estado nuevo, el estado de desorientación. La razón siente la necesidad de buscar una salida, es la necesidad subjetiva, bueno, esto es una expresión de qué significa orientarse, es igual, siente la necesidad de buscar una salida. O si se quiere, la razón gana de este modo la disposición a orientarse escuchándose a sí mismo. La razón se pone a buscar una salida que, como saben, es la definición de la Ilustración en Kant, la salida de una autoculpable minoría de edad. La razón ha alcanzado entonces la época de la Ilustración. Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias. De las tres ponencias que se presentan esta tarde, una de ellas, en uno de los casos, el ponente no está de cuerpo presente, pero su texto se leerá en último lugar. Entonces pasamos ahora a la siguiente intervención, que es de la investigadora María Rodríguez García,
María Rodríguez García es licenciada por la Universidad de Sevilla y es actualmente becaria del Plan de Investigador del Ministerio del Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía Política. Está realizando una tesis doctoral bajo la dirección del actualmente decano de la Facultad de Filosofía y gran especialista en Nietzsche en España, Manuel Barrios Casares, y su tesis profundiza en las relaciones entre filosofía y literatura en el periodo comprendido entre la generación del 98 y José Ortega y Gasset. El título de su ponencia es La pervivencia del ideario civilizador moderno en la actualidad. Ya le damos la palabra. Muchas gracias. No sé si esto está puesto o... Sí, ese está puesto. Sí. Si habla. Ahora. El discurso de la modernidad, que cuenta con la exaltación de la razón como uno de sus pilares fundamentales, trató de sentar las bases de una realidad civilizada y ordenada. Con el proceso secularizador, la razón humana hacía las veces de juez y garante de todo orden real, papel que antaño desempeñaba Dios. La tendencia hacia un mundo civilizado, cuyo protagonista esencial pasa a ser el hombre, supuso el desplazamiento de las diferencias y de todo discurso de talante negativo. Ideas como progreso e historia son claves en un tiempo que aparentemente ofrece la libertad propia de la razón a sus hombres. Esta tendencia, lejos de permanecer en un marco meramente histórico, se ha instaurado en nuestro presente más inmediato, en un tiempo en el que se nos hace saber que, a pesar de todo, vivimos en el mejor de los mundos posibles. En este marco, la tendencia a la racionalidad y a la civilización es constante, por lo que no hay lugar posible para el diferente, para ese al que suelen llamar salvaje. Una propuesta de formación y reconstrucción del ideal del hombre lo encontramos en el Bildung Roman, modelo literario filosófico en el que nos apoyaremos en la presente comunicación para indagar en la vigencia de las ideas modernas en la actualidad. A pesar de las fracturas y de las derivas propias de la razón moderna, podemos decir que seguimos siendo deudores de un armazón teórico que ensalza la autoafirmación del hombre y de un tiempo que, aunque fracasado, sigue imponiéndose. Para tratar la cuestión en torno a la crisis de la modernidad y sus derivas como consumación de la metafísica, nos acercamos a la obra Apología de lo contingente, de Odo Marquardt. En ella, el autor nos remite a lo que él denomina hipertribunalización de la realidad, o lo que es lo mismo, la necesidad constante de justificación y legitimación de lo real a la que nos somete esa razón moderna. Este todo legitimador afecta también a la idea de Dios, justificación que se resume para Marquardt en la Teodicea. Con la filosofía cartesiana comienza el proceso de secularización de la historia o también la superación de la razón divina que hasta entonces todo explicaba. La razón moderna nos presenta al mismo tiempo una serie de decisiones, según dice Marquardt, en las que se desarrollan los distintos ámbitos del conocimiento. Cada uno de esos ámbitos es consciente de sus propias limitaciones, pero aún así pretenden ofrecer explicaciones que satisfagan la totalidad de su ámbito al tiempo que incluso trata de ceder sus propios límites. En este sentido, podemos hablar de una tendencia de restauración de la totalidad o de restauración de la unidad que ya había sido disuelta. Una restauración que ignora el hecho mismo de la escisión propia del conocer tal y como se había planteado. Este proceso tiene una clara intención de restauración de la metafísica, ignorando así las insuficiencias propias de la razón moderna. La cuestión de la crisis de la modernidad cuenta, además, con un claro componente trágico en el más amplio sentido de la palabra. La sustitución de Dios por la razón humana supone un cambio en la comprensión, una situación difícil en la que ámbitos como la ciencia, el derecho, el pensamiento, la moral, etc., no encuentran sustento en la deidad de tiempos pretéritos. Ahora el hombre pasa a ser el principal responsable, situación esta que dista de la bonanza y esperanza prometida en tiempos anteriores. Esta condición inaugurada por el hombre moderno,
queda ampliamente manifiesta en el pensamiento y en la literatura. Para acercarnos mejor a esta cuestión y profundizar en la condición trágica de estos periodos, nos hacemos eco del ensayo Dulce Violencia de Terry Eagleton. En él, el autor se ocupa de las relaciones existentes entre la tragedia y la novela, tanto en lo que son sus posibilidades de conciliación como en sus divergencias. En relación a la novela, a partir del texto de Eagleton, podemos entrever elementos propios de la tragedia en cuanto que acoge la carga de crisis, es decir, se hace eco de juicios que recogen elementos trágicos y de una conciencia en suspenso. La novela se presenta como narración de lo cotidiano, de lo que incluso puede ser considerado vulgar. Si la tragedia trata de relegar a un segundo plano estas cuestiones, la novela las retoma en un intento de prestar su voz a la dimensión fragmentaria de lo real, siendo, por tanto, la novela el género que acoge la esencia de la enfermedad de su tiempo, así como la dimensión trágica de la existencia. Esta condición trágica subyace en la conformación de la Bildungsroman como género predominante durante la época romántica. Uno de los rasgos esenciales de este modelo narrativo consiste en el relato de un yo que toma protagonismo y que, a partir de su obrar, intenta mostrar la preocupación por cuestiones que no dejan impasible al hombre y que le hacen tomar parte del mundo que le rodea. Este género constituye, en el fondo, una propuesta de reconstrucción del ideal del hombre que ahora retoma su lugar y que aspira al pleno conocimiento de sí. De ello se deduce, como bien apunta el profesor Barrios en su ensayo Narrar el abismo, que el Bildungsroman no puede ser definido meramente en términos de novela del desarrollo, pues podría decirse así, lo definitorio no es el hecho de que en el relato haya un proceso biográfico evolutivo del individuo, sino la forma interiorizada en que se produce dicha evolución. Por eso, en sentido estricto, el protagonista por excelencia de la novela de formación debe ser, antes que el individuo, su conciencia o mejor, su yoidad. Pues bien, este yo, que ahora busca su autoconocimiento y reconstrucción, es al mismo tiempo protagonista del intento de restauración de la metafísica ya consumada, de un periodo que ya ha sido cerrado y que se ha desfigurado en la modernidad. Y es que, en el fondo, el Bildungsroman se erige como una propuesta de formación y reconstrucción del ideal del hombre, el cual queda encorsetado en una serie de rasgos característicos que le hacen diferenciarse de épocas pasadas. Como bien expone Eduardo Bello en su ensayo La aventura de la razón, el hombre moderno pasa a la página de los principios de la religión novelada que más directamente afectan a la concepción del hombre, tales como el pecado original y el destino inmortal del alma, sin olvidar el sentido providencialista de la historia. Al mismo tiempo, y además de destacar el papel de la razón, Bello alude a un rasgo esencial, la libertad, considerada como idea reguladora de la antropología, como lo es de la moral. Así, el desarrollo y reconstrucción del hombre desde su proyección ideal lejos queda de las derivas propias de la modernidad. Y es que en vez de aceptar la fractura y la contingencia que le son propias, tal y como advirtiera Marquardt, se busca la recomposición de una individualidad que antaño quedaba supeditada a otros factores independientes a la razón. El ideario moderno pasa entonces por un proceso civilizador que no siempre asume la diferencia y que destierra de su escenario a todo aquello que no se corresponde con los modelos racionales instaurados. Así se produce esa ardua exigencia de legitimación que, como apuntaba Marquardt, conduce a la justificación sistemática de todo orden de lo real, desde la propia conciencia humana, que ahora trata de reformularse y ser reconducida, hasta otras dimensiones expresivas como el arte. Con la transformación de la estética, por ejemplo, se produce un nuevo marco en torno a su comprensión. Al igual que sucediera con las ideas en torno al hombre, las obras, en la época moderna, deben corresponderse con un ideal que, si bien ha derivado en otras concepciones que avalan sus más diversos aspectos, la aceptación de lo no bello, de aquello que sea abstracto o considerado negativo,
A pesar de derivar en esas otras concepciones que avalan sus más diversos aspectos, en un ejercicio de restauración de la unidad se pretende pasar por alto esta transformación, es decir, esta tendencia hacia la desfiguración o la aceptación del carácter fracturado. Si bien no es fácil ignorar el devenir de los tiempos. Es por ello por lo que esta tendencia hacia la aceptación de la fractura de la razón moderna nos sitúa ante una nueva caracterización. El sujeto que escapa del ideario diseñado para él y se acerca a otras tendencias teóricas que sí se hacen eco del fracaso y del sentido fragmentario. Es, podríamos decir, lo que se corresponde con la emergencia del espíritu decadente, también expuesto por autores como Max Nordau y Paul Bourget, quienes recogen la pérdida de unidad propias de este tiempo, así como la apertura de perspectiva. En sus ensayos de psicología contemporánea, Bourget trata de acercarnos a una comprensión del estado decadente generalizado en la segunda mitad del siglo XIX desde una interpretación psicológica. Este estado contempla una plasmación cultural y puede ser aplicado a la situación de la sociedad europea del momento. Para Bourget existía entonces una clara conexión entre los rasgos patológicos de la decadencia y el desarrollo artístico de aquellos intelectuales que se erigían como portavoces del malestar de su tiempo. Nordau, a partir de su obra Degeneración, intenta remitirnos a los parámetros psíquicos que explican el estado decadente. No obstante, además de acercarnos a autores concretos, tal y como sucede en la obra de Bourget, nos hace partícipes de las influencias de la cultura en los hombres de ese tiempo. La idea de la decadencia no es una conexión casual que colateralmente introduzcamos. Frente a la emergencia del yo subjetivo en la modernidad, a finales del siglo XIX, toma especial firmeza el concepto de decadencia como contrapartida a aquellos principios debilitados propios de la modernidad. En este punto surge la necesidad de explorar nuevos ámbitos de la existencia humana, nuevas perspectivas del conocimiento y de la identidad de los hombres. La modernidad empieza de este modo a agotar sus posibilidades. Como ya advirtiera Marquardt, el relato de comprensión racional deja entrever sus propias fracturas, dando paso a otros órdenes discursivos, tal y como sucediera con la emergencia del decadentismo. No obstante, la crudeza con la que se presenta la escisión de la realidad y todos los principios que acompañan a este acontecer conducen al hombre a intentar recomponer el ideal racional ultrajado por el sino de los tiempos. Esta tendencia, lejos de ser un paradigma cultural de otra época, adquiere especial relevancia en la actualidad. Conceptos tales como razón, libertad, progreso o historia permanecen instalados en nuestro ideario cotidiano. Cual protagonista de una Bildungsroman cualquiera, el hombre actual aspira a conseguir todos esos ideales al tiempo que se esfuerza en encajar en la concreción de su tiempo. A pesar de la conversión del mundo moderno en fábula, tal y como advirtiera Nietzsche, la tendencia a postular un yo verdadero no cesa. Esta yoidad que poco a poco se abre a la otredad trata de recomponerse mediante el intelecto en un afán homogeneizador que abarca toda posibilidad de ser hombre y de acoger la idea del mundo. En referencia a esta cuestión, el profesor Barrios cuestiona la comprensión del mundo ideal como fábula desenmascarada. Y dice, ¿y si no fuera siempre así? ¿Y si algo de lo que nos pasa ya no se limitara a pasar y caer en el saco de nuestros recuerdos como otro dato más que se suma a nuestra biografía, sino que fuese algo que al pasarnos, nos traspasa, nos apasiona, nos deja prendidos y ya nada vuelve a ser como antes? ¿Tendríamos la fuerza suficiente para afrontar y aceptar afirmativamente ese acontecimiento? Y apuntamos nosotros, ¿realmente nos encontramos preparados para asumir las deficiencias de un mundo fracturado? ¿Somos capaces de aceptar el eterno retorno nietzscheano en toda su plenitud, tal y como deja entrever el profesor Barrios? A pesar del tiempo transcurrido y de las derivas postmodernas de los últimos años, lo cierto es que aún hoy somos deudores del ideario moderno. Autores como Nietzsche se han encargado de denunciar la pervivencia de ese ideario. En el caso del filósofo alemán, a partir del nacimiento de la tragedia, nos situamos ante el carácter decadente de su época. En este contexto, el arte asume ese importante papel que ya hemos visto como descifrador de mundo, siendo la tragedia la esencia de este modelo de conocimiento.
Este estado decadente proviene del hecho de no reconocer el fondo trágico de lo real, quedando de este modo la tragedia como aquello que se encarga de librarnos de la decadencia a partir de un movimiento de afirmación de lo real en lugar de un movimiento de reacción, rechazo o inhibición. Esta actitud, propia del hombre moderno y asumida en nuestra realidad más inmediata, queda muy bien retratada por María Zambrano. A partir de su obra El hombre y lo divino, publicada en 1955, la filósofa malagueña se ocupa de esta cuestión al analizar el tiempo en el que las relaciones entre lo humano y la divinidad eran más que tradiciones heredadas. En un momento de la obra, Zambrano analiza el papel de las ruinas en la construcción y constitución de la persona, la misma que se va haciendo en la historia y que es producto de ella y de su contemplación. La existencia humana tiene un componente trágico, producto de su propio quehacer en la historia colectiva. Zambrano habla de la ruina, de aquello que sobrevive a la destrucción sin que por ello pase en balde la historia. Los hechos son los que componen lo ya pasado, lo acontecido, y de ello quedan en un pozo de supervivencia las ruinas. Dice Zambrano sobre las ruinas que son lo más viviente de la historia, pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas. Es tarea, por tanto, de los hombres dejarlas a estas, a las ruinas, en su ser o buscar en ellas la repetición de su historia. La dimensión vital de las obras de arte implica la asimilación de su ser en ruina, y esto es algo que podemos aplicar al conjunto del ideario moderno. Pues como dice Zambrano, también las cosas gastadas muestran el paso del tiempo y en el caso de un objeto usado por el hombre, algo más, la huella, siempre misteriosa, de una vida humana grabada en su materia. Esta visión puede extrapolarse a la actualidad, donde el afán por adecuarse a un ideal construido en sus más diversas esferas conduce incluso a la modificación o reconversión de los principios diferenciadores. La tendencia actual hacia una realidad homogénea nos instala en el camino de la restauración de la metafísica, de la condena al diferente, de la exaltación de la razón y del progreso, así como la liquidación del fracaso y el tiempo fracturado. Aquel que no responda a la actual vuelta de tuerca de la modernidad se equipara al salvaje, el mismo que quedaba fuera del discurso del Bildungsroman. Por el contrario, si asumimos la ruina, estamos acogiendo la plenitud del tiempo, su contingencia y su carácter fragmentario propio del hombre y su mundo, arbitrariedad que paradójicamente permanece en su devenir. Si apostamos por la recomposición en el sentido moderno del término, tendemos a ensalzar un carácter monstruoso que nada tiene que ver con lo que la propia realidad ofrece. Y dice Zambrano al respecto: la ruina nítidamente conservada tiene que ver con lo que la propia realidad ofrece. Aislada de la vida, adquiere un carácter monstruoso, ha perdido toda su significación y solo muestra la incuria o algo peor. Parece ser el resto de un crimen. Al concretarse la ruina, se concreta su autor y se le busca un nombre. Esto lo hizo solo el abandono y la vida vegetal, haciendo al par de la piedra y de la tierra que la rodea, abrazándola, invitándola a hundirse en ella, dejando su fatiga, hace que la ruina sea lo que ha de ser, un lugar sagrado. La contemplación, por tanto, de la ruina y de las ruinas de la época moderna nos ofrece la oportunidad de admirar el mundo y el acontecer en toda su plenitud, redescubriendo el paso del tiempo, el transcurrir de la existencia que es siempre indefinida, acercándonos a un punto en común entre el vivir de la persona y el paso del tiempo, su historia. Y es que, en el fondo, somos deudores de los principios de la modernidad. Seguimos presos del progreso, de la historia unitaria, de la esperanza en el porvenir y de la razón por la mera razón. La misma que uniforma y no contempla el carácter sesgado de un mundo que cada vez más escapa al orden. Quizás el salvaje es hoy en día el hombre civilizado, un Quijote de nuestro tiempo que sabe quién es y quién quiere llegar a ser. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, debido a razones contrarias a su voluntad, el profesor Ramón Bárcena no ha podido venir al Congreso, pero ha enviado su comunicación y entonces vamos a leerla acto seguido. Profesor Ramón Bárcena Colina es máster en Derecho Constitucional,
y doctorando en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en pensamiento político español del siglo XIX. El título de su conferencia es El Imperio Español entre 1750 y 1850, barbarie o civilización. Lo va a leer profesor Jesús González Fisac. Acércame esto. Bueno, espero hacerlo bien porque como no es mío... Vale. A ver, hacia 1700 era bien conocido en Europa que los imperios coloniales más antiguos tenían ya un par de siglos de vida. Sin embargo, la primera expansión europea en América, África y Asia constituye uno de los acontecimientos más significativos de la historia moderna. En torno a 1775, Adam Smith afirmaba desde el altar del tiempo presente: el descubrimiento de América y el paso hacia las Indias Orientales a través del Cabo de Buena Esperanza son los acontecimientos más grandes e importantes registrados en la historia de la humanidad. Ahora bien, el economista y filósofo escocés se posicionaba en un punto de vista marcadamente eurocéntrico, puesto que Europa no poseía en absoluto el monopolio del comercio y de las posesiones ultramarinas. La importancia de la primera expansión europea poco tiene que ver, no obstante, con su escasa singularidad como elemento mundial, limitándose a los efectos que ejerció sobre Europa. En efecto, la existencia de imperios coloniales europeos solo influyó en los aconteceres políticos mundiales a partir del siglo XIX. Los descubrimientos constituyeron para Europa un gran acontecimiento. En la Edad Media Europa poseyó una civilización propia, pero encerrada en sí misma, salvo por el influjo de Bizancio y el mundo islámico. El Atlántico, el Imperio Moscovita, el Islam y el África desconocida e inexplorada aislaban al continente del resto del mundo. El descubrimiento de América y de la ruta oceánica hacia Oriente amplió la perspectiva medieval, liberando a Europa de su prisión geográfica y espiritual y estimulando el desarrollo de su intelecto y su imaginación gracias al ejemplo de las superiores civilizaciones orientales y al contacto con los pueblos diferentes de Occidente. Como señala con gran acierto el historiador inglés Robert K. Fieldhouse, ni en los sucesivos descubrimientos en el Pacífico, ni en la exploración espacial iniciada en nuestro siglo pueden parangonarse con aquella primera ampliación de los horizontes medievales. El sistema comercial europeo tuvo siempre un carácter marginal a pesar de no hallarse totalmente cerrado. Los intercambios de mercancías unían al continente con África septentrional y con Asia a través de Levante, pero las corrientes comerciales hacia Oriente se veían obstaculizadas. Con los descubrimientos, el volumen y el valor de los intercambios con ultramar alcanzaron el nivel europeo. El comercio con Oriente siguió siendo limitado en cuanto al volumen, a pesar de representar un gran peso económico. El comercio atlántico ofrecía, sin embargo, inmensas posibilidades. América, a diferencia de lo que sucedía con Oriente, estaba condenada a depender en gran medida de las manufacturas europeas y se encontraba a una distancia lo bastante cercana como para permitir un lucrativo margen de beneficio económico en materia de transporte marítimo. El comercio y las conquistas que sucedieron a los descubrimientos expoliaron la economía europea. Cada nueva colonia dio lugar a un nuevo centro comercial y América se convirtió en un gigantesco mercado para la artesanía y la agricultura europeas. El oro americano, en forma de lingotes, impulsó la circulación monetaria. Las especies asiáticas y americanas aumentaron el volumen del comercio interior europeo, mientras que su transporte produjo el florecimiento de la marina mercante y la construcción naval. Los productores europeos se atrevieron, entonces, a imitar las manufacturas orientales. En definitiva, en el siglo XVIII, las flotas mercantes transatlánticas, dotadas de millares de navíos, transportaban cargamentos de esclavos, azúcar y maderas preciosas que hicieron del comercio con América un complemento indispensable del comercio interior europeo. Todos los factores señalados aceleraron, como no podía suceder de otra forma, los procesos de desarrollo económico y social que ya se encontraban en curso. Ahora bien, América no ofrecía solamente comercio, sino también tierras. La densidad de población en algunas zonas de Europa era excesivamente alta en relación con los métodos de explotación agrícola. A la vez, las guerras de religión y otros conflictos crearon una exigencia artificial de espacio, de forma que durante 4 siglos América alimentó el hambre de tierra europea. Desde esta perspectiva, Colón proporcionó a Europa una provincia o un apéndice territorial occidental de miles de kilómetros con el que saciar sus bárbaros y desenfrenados apetitos en un cruento e incesante banquete, como un auténtico Saturno devorando a sus hijos. A comienzos del siglo XVIII, la geografía de los dominios europeos en ultramar estaba claramente establecida. Las colonias europeas se encontraban irregularmente repartidas en todo el mundo. América se vio cubierta de asentamientos españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses,
mientras que en África y Oriente, aunque las bases abundaban, los europeos eran pocos. Nada hacía pensar entonces que las bases costeras se desarrollarían hasta constituir auténticas colonias. Los primeros imperios coloniales americanos se diferenciaban claramente de las bases africanas y asiáticas hasta el punto de imponer su consideración separada. De hecho, se planteó un problema histórico fundamental. ¿Por qué Europa ocupó América mientras que en Asia y África se detuvo en la periferia? ¿Cuáles fueron los impulsos que motivaron a los descubridores y primeros colonizadores? No resulta fácil de establecer. La hipótesis más probable es que unos abrieron el camino a los otros y que las intenciones iniciales fueron cambiando según las circunstancias. Mientras que en Oriente la empresa colonizadora europea obedecía a un plan trazado con rigor, las colonias americanas, en cambio, no respondieron a las esperanzas de los descubridores. En 1492, Colón partió rumbo a Occidente con la esperanza de encontrar una ruta más rápida que la usada por los portugueses para llegar a China. América supuso, en realidad, un escollo descorazonador, un obstáculo desilusionante en la búsqueda de la anhelada ruta hacia Oriente. Aún así, el oro y la plata del Caribe, México y Perú recomendaron la exploración y la conquista, además de atraer inmigrantes. Más tarde, la inmensidad de los territorios americanos y la docilidad de la población indígena alentaron la colonización permanente y la formación de vastas haciendas semifeudales. Paralelamente, el reinado del paganismo indujo a la Iglesia Católica a enviar misioneros. Brevis, colonos, misioneros y buscadores de tesoros se apoderaron de vastas zonas del continente descubierto. Se trató, desde luego, de una colonización privada. No obedecía a planificación alguna ni hubo responsabilidad directa de la corona. Las colonias de España y Portugal en América apenas debieron nada a sus respectivos soberanos. En el siglo XVIII, los sistemas de comercio y de gobierno de la colonización americana venían impuestos por varios estados europeos y parecían el resultado de una planificación mercantilista, pero en realidad las colonias transatlánticas, como casi todas las posteriores, nacieron por reacción natural de los súbditos europeos a una inesperada oportunidad. En África y Oriente no habría podido repetirse la espontánea inmigración que se originó en América. ¿Por qué en el siglo XVIII existían imperios territoriales en América pero no en Asia? La razón última radica en que resultara fácilmente conquistable y en las posibilidades que ofreció América a los europeos. Los antiguos imperios coloniales, a diferencia de los fundados ya en los siglos XIX y XX, fueron más producto de la ambición, la decisión y la destreza con que los europeos supieron aprovechar unos medios limitados que de una superioridad efectiva sobre el resto del mundo. Las potencias marítimas europeas se vieron obligadas a extenderse al otro lado del Atlántico y a lo largo de las rutas de Oriente para huir, en cierto modo, de la dura realidad de su propio continente. Turquía había seguido amenazando las costas mediterráneas hasta finales del siglo XVI y todavía era lo suficientemente fuerte en el siglo XVII como para invadir Australia. La Europa cristiana se agazapaba aún a la defensiva y escapó del cerco impuesto por el mundo islámico, volviéndose por el oeste hacia el continente americano, mientras que por el este se dedicaba al comercio con unos países poderosos pero tolerantes. La línea divisoria que separaba los dominios del Islam y de las demás civilizaciones orientales del área de influencia de la Europa cristiana se mantendría hasta finales del siglo XVIII. Los primeros imperios coloniales fueron, sin duda, expresión de la gran capacidad alcanzada por la navegación marítima. Los medios de que dispusieron europeos de los siglos XV y XVI para establecer bases en Asia y colonizar América eran muy limitados. Su recurso principal fue su destreza en las artes de navegar, pues se hallaban en condiciones de zarpar rumbo a cualquier parte del mundo, conocido o imaginado, con altas probabilidades de arribar y retornar. La navegación oceánica, facilitada por la invención de nuevos e ingeniosos instrumentos, fue el arma de la primera expansión europea. En el siglo XV, los europeos disponían ya de grandes carracas y ligeras carabelas que combinaban la experiencia naval de la Europa septentrional y meridional con los hallazgos del Próximo Oriente. Las brújulas magnéticas y cuadrantes, los astrolabios y ballestillas permitían establecer la altura de los astros y determinar la latitud para enfrentarse a la navegación en alta mar y afrontar largos recorridos marítimos. Los portulanos servían para dirigir a los navegantes hacia sus objetivos, mientras que los almanaques náuticos les proporcionaban información acerca de la declinación del Sol en las diversas estaciones. Sin embargo, la navegación intercontinental continuó siendo cuestión de suerte y de fe durante largo tiempo, puesto que las cartas de navegación eran normalmente defectuosas y los pilotos carecían de instrumentos apropiados para calcular la longitud hasta la invención del cronómetro en el siglo XVIII. Ahora bien, sin más recursos que estas naves y primitivos instrumentos, algunos hombres valientes y decididos fueron capaces de alcanzar cualquier punto de las costas americanas, asiáticas y africanas.
Las naves resultaban útiles para la defensa de pequeñas bases fortificadas diseminadas a lo largo de las costas, pero no bastaban para asegurar el dominio de las tierras colonizadas ni para crear imperios. A decir verdad, aún para la protección de las bases diseminadas por los portugueses en Oriente, era imprescindible disponer de abundantes efectivos terrestres. Una vez desembarcados los europeos, debían confiar en el trabajo en equipo y las técnicas militares, con lo que la ocupación de vastos territorios dependía, en última instancia, de la relación de fuerzas con las poblaciones nativas. Durante los 3 primeros siglos de colonización, los europeos no disfrutaron de superioridad técnica o militar alguna sobre los países asiáticos o los estados sometidos al dominio islámico. En el siglo XVI, los europeos disponían de cañones y mosquetes primitivos, pero seguían utilizando viejas armas como la pica, la espada y la ballesta. Su eficacia bélica dependía más bien de la disciplina y la experiencia adquiridas en las guerras europeas que de la fuerza de sus armas. A finales del siglo XVI, las naves europeas disponían de cañones, pero estos carecían aún de la potencia de fuego necesaria para alcanzar con éxito las embarcaciones del adversario y abrir brechas en las fortificaciones terrestres. Con medios limitados a su disposición, los europeos no siempre estaban en condiciones de constituir imperios en las distintas partes del mundo que iban descubriendo. África subsahariana y América eran inferiores a Europa en técnica militar e industrial, pues carecían de la organización política sólida, los ejércitos regulares y los fusiles de que disponían, por ejemplo, los asiáticos. A principios del siglo XVI, los portugueses no tropezaron con dificultades para imponer su hegemonía en el Congo o el Zambeze, donde hubieran podido crear imperios territoriales si así lo hubieran deseado, al igual que en otras regiones africanas. No obstante, el clima africano no atraía demasiado a los europeos. El comercio con Oriente y el transporte de esclavos a América resultaba de mayor atractivo. Así, por ejemplo, Brasil ofrecía a Portugal mayores posibilidades en lo referente a la instalación y explotación de plantaciones. Los europeos prefirieron no establecerse en África, limitándose al establecimiento de pequeñas bases costeras desde las que se procuraban esclavos, polvo de oro y marfil por medio del trueque con traficantes africanos. América estaba indefensa, y si los europeos la ocuparon fue porque ofrecía enormes ventajas. Los aztecas de México y los incas de Perú eran en gran medida pueblos civilizadísimos y bien organizados militarmente, pero sus armas se equiparaban a las europeas de la Edad de Piedra y, por lo tanto, no podían competir con los métodos y tácticas bélicos de los conquistadores. Probablemente hubieran podido adoptar las armas y procedimientos de los europeos, pero su organización política fue literalmente arrasada por las pequeñas bandas de aventureros españoles capitaneadas por Cortés en México o Pizarro en Perú. Antes de que pudieran reaccionar, fueron aplastados debido a una superioridad basada en la movilidad, la decisión y el astuto aprovechamiento de fuerzas auxiliares indígenas. Derrotados los imperios azteca e inca, sus partes integrantes no estaban en condiciones de oponer resistencia alguna. En América no existían otras civilizaciones de la misma talla y los europeos no tuvieron que hacer frente más que a algunas tribus menos capaces de resistir que las africanas y que se veían obligadas a retirarse a medida que avanzaba la frontera, aun cuando pudieran representar algún peligro para los colonos. El término imperio ha sido empleado para describir sociedades tan diversas como los sistemas de distribución de tributos americanos, inca y azteca mencionados, los estados de conquista tribales mongol y otomano, las monarquías compuestas europeas de los Habsburgo y los Austria-Hungría, o incluso las redes de clientelares de carácter económico y político características de la actual relación entre el primer y el tercer mundo. El imperium describió originalmente la esfera de autoridad ejecutiva que poseían los magistrados romanos. En efecto, el poder político en la República Romana era ejercido por los magistratus. Según la concepción romana, el magistrado, de magis, era la persona investida del imperium o poder público. En un principio, ese imperium era un poder global sin limitaciones constitucionales que se había trasladado de los reyes a los supremos magistrados republicanos. Imperator era quien ejercía el imperium. Por lo tanto, el término nació para identificar un tipo particular de poder. Desde la instauración del Principado al menos, el imperium implicaba fundamentalmente tanto la capacidad de dominación o poder militar como el gobierno de derecho. Oh romano, esto es una cita de Virgilio, atiende a gobernar los pueblos, esas serán tus artes, y también imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos y derribar a los soberbios. Así lo confirma igualmente Justiniano cuando inaugura sus Instituta con las siguientes palabras. Voy a leerlo traducido. No, bueno, lo leo en latín, que es como viene.
Imperatoria majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet essen armatam. Tales eran los ingredientes de la celebrada Pax Romana. Desde la más temprana historia del Principado romano, el imperium designaba a la vez una forma de autoridad, el territorio sobre el que la misma se ejercía y un determinado tipo de Estado. Este Estado se caracterizará en todos los usos futuros de la palabra, al menos implícitamente, por dos rasgos principales, el tamaño y la diversidad. El concepto de imperio, concebido en Roma, se identificaba con una politeia que asociaba más de un grupo étnico nacional, absorbiendo varios sistemas legales, lingüísticos o religiosos, pero gobernada fundamentalmente por un único centro metropolitano. Desde los tiempos de Cicerón, los europeos han asumido la idea de que existe una íntima asociación entre un pueblo y el territorio que la fortuna le ha llevado a ocupar. Ello impone la necesidad de pensar el imperio como una unidad que incorpora a todos los sujetos bajo un único soberano. El imperio no sería la única forma de gobierno, pero sí aquella superior a todas las demás. Una cita de Dante. La monarquía temporal, dice Dante, llamada también imperio, es aquel principado único que está sobre todos los demás en el tiempo o en las cosas medidas por el tiempo. En Il Convivio, Dante explicó con mayor detalle y profundidad que el imperium podría ser también ejercido por el papado en los asuntos espirituales. Para el poeta italiano, el término monarquía mantenía el sentido fundamental de gobierno universal. Cuando en el siglo XVI los Habsburgo españoles se refirieron a los dominios americanos como los reinos de las Indias, su voluntad no era otra que distinguir una parte separada de una comunidad geopolítica más amplia, la monarquía de España. Esta identificación entre imperio como diversidad de territorios unidos bajo una autoridad legislativa e imperio entendido como monarquía subyace soterradamente al conflicto medieval y temprano moderno entre imperio y república. En un principio no existía ninguna razón para que una auténtica res pública no pudiera constituir también un imperio. Atenas y Roma habían sido, por supuesto, imperios republicanos. Con el triunfo de la cristiandad, la República Universal de Cicerón se transformó en la res pública cristiana. El conflicto entre los conceptos políticos de república e imperio se basa en la presunción de que, dado que todos los imperios se han fundado en la conquista, ninguno es capaz, en palabras de Alexander Hamilton, de asegurar la transición de una asamblea larga de estados a una auténtica confederación. Finalmente, todos estarían destinados a ser gobernados por individuos aislados que ejercerían un poder supremo, cuando no arbitrario, y, por lo tanto, condenados a transformarse en monarquías. En la visión política que ofrece Dante en Il Convivi, el imperio no es únicamente una marca de soberanía, sino también un instrumento para la satisfacción de la eterna necesidad humana de crear una comunidad de conocimiento, una única y sola civilización y devoción humana, lo que el poeta italiano denominó la religión universal de la especie humana, unida por virtud del objetivo común de la buena vida, cuya consecución es felicidad mortal, simbolizada en la restauración del paraíso terrenal del Edén. Aquí hay un texto en italiano que me voy a permitir no leer. Las centurias privilegiaron la idea de un único y exclusivo dominio universal, heredero del mundo romano y de sus sucesores. En efecto, podían existir otros reinos y otros sistemas de creencias en el mundo de facto, pero de jure solo tenían cabida el único emperador y la única religión. Como sostenía el jurista Bartolo de Sassoferrato en el siglo XIV, el emperador era señor y monarca de todo el mundo, y negar tal cosa no podía ser sino herejía. El título de gobernador universal, que ya reivindicara para sí el emperador Antonino Pío en el siglo II, implicaba necesariamente la soberanía indivisa. Cuando bajo el reinado de Carlos V España conquistó vastas áreas de América, uno de los argumentos de legitimación empleados insistía en que el rey era el señor de todo el mundo. Tal afirmación sería, sin embargo, rechazada por Francisco de Vitoria en 1539, así como por la mayoría de los establecimientos seculares y religiosos en el continente que, aunque preparados para defender la soberanía universal del Papa como vicario de Cristo, rechazaban la extensión de su poder al emperador secular. Ahora bien, tal argumento apareció por escrito en el famoso requerimiento y continuaba siendo citado por los historiadores oficiales como una justificación para la conquista a finales del siglo XVII. En 1556, el teólogo Domingo de Soto argumentó que en emperador no podía considerarse señor universal ni por razón ni con derecho, puesto que el área geográfica sobre la que gobernaba era demasiado pequeña en relación con el mundo. Como los juristas romanos concebían el imperium, el poder existe para ser ejercido. Pero dado que el ejercicio sobre todos los territorios, todas las religiones y todas las provincias resultaría imposible, la institución del imperio sería vana. En cualquier caso,
El concepto de civilización tiene su origen en la creencia de que, a pesar de que el mundo está compuesto de múltiples naciones y pueblos, constituye, sin embargo, una comunidad. Para Francisco de Vitoria, el mundo es una Commonwealth, con una ley para toda la humanidad, el Ius Gentium, que revisita el koinos nomos estoico. La fuerza obligatoria del Ius Gentium presupone necesariamente el carácter integrador de una república global y la personalidad de la comunidad universal como un todo y, por lo tanto, el fundamento jurídico del orden internacional. Tras estas consideraciones, subyace otro aspecto característico de los imperios, su necesaria apertura. La mayoría de los imperios fueron instituidos en un principio para la expansión más allá de las fronteras territoriales existentes, con lo que pocos sobrevivieron sin necesidad de suprimir la oposición a tal tendencia. Sin embargo, la guerra y la conquista por sí mismas no hubieran garantizado la pervivencia de los imperios si éstos no hubieran logrado el beneplácito de las poblaciones conquistadas. Los romanos aprendieron esto desde su más temprana historia y, así, Tito Livio entendía a finales del siglo I a.C. que un imperio solo conserva su poder mientras sus sujetos se regocijan en él. Leo una cita. Los dioses inmortales os han hecho tan dueños de estas deliberaciones que han dejado en vuestras manos el que sobreviva o no el lacio. Podéis, por consiguiente, aseguraros la paz para siempre, por lo que a los latinos se refiere, con medidas duras o con indulgencia. ¿Qué queréis? ¿Que queréis ensañaros con quienes se rindieron o fueron vencidos? Se puede arrasar todo el Lacio, convertir en un vasto desierto esa tierra de la que en repetidas ocasiones habéis sacado un excelente ejército aliado durante muchas e importantes guerras. ¿Qué queréis, a ejemplo de vuestros mayores? ¿Incrementar el poderío de Roma dando la ciudadanía a los vencidos? La ocasión de crecer de la forma más gloriosa está al alcance de la mano. Sin duda es con mucho el más sólido aquel imperio cuyos súbditos están a gusto. Fin de la cita. Lo cierto es que Roma tenía mucho que ofrecer a las poblaciones conquistadas, arquitectura, baños y vías públicas e incluso la ciudadanía en la acepción moderna del término, que los romanos inventaron e instrumentalizaron como apoyatura ideológica. Así, cuando las tribus góticas llegadas desde las fronteras nórdicas y orientales amenazaban la existencia misma del Imperio Romano de Occidente, ni los galos, ni los dacios, ni los íberos que vivían en el corazón imperial, ni siquiera los más distantes británicos, optaron por la rebelión porque el gobierno romano les resultaba apropiado. Todos los imperios europeos posteriores siguieron, al menos en parte, el ejemplo sentado por Roma. Los españoles, al igual que los franceses, trataron de crear algo asimilable a una cultura común, si no a una única sociedad, en ambos lados del Atlántico. La Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 señalaba en su artículo primero: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. También el artículo 5 volvía, al comienzo mismo de la Constitución política de la monarquía española, sobre la idea, señalando que eran españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. El examen de la argumentación utilizada para capturar las tierras aborígenes y subyugar a sus gentes revela cómo los colonizadores contribuyeron a apuntalar identidades y los lenguajes políticos que surgieron en su desarrollo. Hasta el temprano siglo XVIII, las teorías españolas del imperio insistieron en la importancia de la evangelización y la gloria militar. Esta fundamentación se vería refutada por ingleses y franceses que justificaron de forma progresiva la constitución del imperio en el beneficio que aportaba al comercio y la agricultura. En el siglo de las luces, los dominios españoles y portugueses en América eran gigantescos. Su supremacía no se debía únicamente a que eran súbditos suyos quienes habían descubierto las nuevas tierras. Además, habían contribuido de forma decisiva al arte del gobierno colonial, llevando al Nuevo Mundo 3 de los 4 métodos de colonización adoptados por las potencias coloniales. España enseñó a Europa cómo crear grandes colonias de asentamiento en la otra orilla del Atlántico, cómo gobernarlas desde el continente y cómo detraer importantísimos beneficios económicos y fiscales. Ahora bien, el Imperio español no se caracterizó por su homogeneidad, puesto que la colonización española se realizó de dos maneras. Las expectativas de los colonos y la metrópoli se realizaron casi exclusivamente en Nueva España y Perú, donde arraigaron los sistemas sociales y económicos españoles. En aquellas regiones la mayoría de la población era española. Los criollos constituían la clase urbana que vivía de la explotación de una mano de obra amerindia dócil en las grandes haciendas y las minas de plata. En las áreas donde faltaba la plata o la población indígena nada quería saber del trabajo, la colonización se desarrolló de modo distinto. Buena parte de Nuevo México, Texas, California, Florida, Chile, La Plata, Paraguay, el norte de Perú y las islas del Caribe fueron dejados a los indios porque España no tenía más interés en ellas que un mero control fronterizo realizado por los gobernadores españoles y los misioneros jesuitas, dirigidos a reivindicarlas solamente cuando fuera necesario para mantener lejos a sus rivales.
El gobierno de un imperio tan vasto y lejano ofrecía dificultades y España no permitió la autonomía de las colonias, a las que atribuyó el mismo estatuto que las posesiones europeas de la Corona de Castilla. Quedaban, pues, sometidas al Consejo de Indias, con sede en Madrid, desde donde, ayudado por otros organismos especiales, legislaba con todo detalle el régimen de las colonias y aseguraba que los funcionarios en ultramar ejecutaran con precisión sus órdenes. La América española tuvo durante 3 siglos leyes comunes, una administración central, una única religión y una cultura española. Las colonias conservaron indeleble la huella de esta civilización, aunque no se fomentara eficazmente la capacidad de autogobierno y la independencia. A finales del siglo XVIII, los pensadores de las metrópolis y de las colonias coincidían en considerar los imperios como manifestaciones desastrosas, dispendiosas y pantagruélicas de la pasión humana por la expansión, basadas además en inmorales formas de brutalidad y esclavitud. Los imperios comienzan a concebirse como instrumentos de liberación, civilización y progreso de los sujetos. Se materializa de este modo la idea del imperio de la libertad, como Thomas Jefferson denominó a los Estados Unidos, que operaría en beneficio último de sus ciudadanos, libertándoles de los gobernadores tiránicos anteriores y otorgándoles la protección de más benignos regímenes, prodigando a los pueblos sujetos los beneficios de lo que en la Edad Media fue bautizado como civilización. Imperio y sociedad civil constituirían efectivamente sinónimos desde el momento en que el primero se entiende como un proceso de absorción que abrazaría en el cuerpo de una única comunidad tanto a la madre patria como a los habitantes indígenas de las colonias. La relación entre el poder superior y los poderes subordinados se articulaba en torno a la expresión Sacred Trust o fideicomiso sagrado del imperio. Al derrumbe de los imperios americanos sucedió en realidad la aspiración napoleónica de crear un nuevo imperio en Europa. Napoleón tenía también, por supuesto, una misión civilizadora, aunque fundamentada ya no en las benignas posibilidades del comercio internacional, sino en los principios de la Revolución Francesa. La sangrienta y breve tentativa de transformar Europa en una serie de reinos satélites llevó a sus víctimas a proclamar el fin de la edad de los imperios y el comienzo de la edad del comercio. El motor que debía dirigir el nuevo orden imperial no era otro que el comercio internacional. El dulce comercio, en la conocida fórmula de Montesquieu, debía sustituir al espíritu de conquista y reunir a todos los pueblos del mundo por medios pacíficos y recíprocamente beneficiosos. La historia secular asoció, sin embargo, el descubrimiento del continente con la búsqueda de rutas comerciales en lo que más tarde desembocaría en el moderno proceso de globalización. Sin embargo, la visión ilustrada estaba condenada al fracaso, puesto que el comercio se reveló menos benigno de lo que sus defensores más entusiastas proclamaban. Entre los detractores del imperialismo, el teórico político franco-suizo y hombre de letras Benjamin Constant celebraba en 1813 el triunfo del placer, la utilidad y la ironía frente a todo entusiasmo real o fingido que impulsara aquel de una u otra forma. La caída de Napoleón puso de manifiesto que la política posrevolucionaria debía conducirse ya no en nombre de la conquista y la usurpación, sino de acuerdo con la opinión pública. Lo que en realidad surgió tras Napoleón fue el sistema moderno de los Estados-nación, que en lugar de sustituir el imperio por el comercio, como Constant había deseado, dio lugar a un nuevo tipo de que trató de minimizar la dominación y el asentamiento, estableciendo una fina distinción entre el gobernante imperial y el sujeto del imperio. En un imperio de esta naturaleza, la soberanía solo podía estar divisa. A lo largo del siglo XIX fueron objeto de revisión diferentes modalidades de gobierno dividido que, sin embargo, lejos de constituir un avance respecto del pasado, contribuyeron, al menos en gran medida, a la emergencia de sociedades ficticias e inevitablemente inestables que, tras el colapso final de los imperios europeos, dieron lugar a los nuevos estados del mundo en vías de desarrollo. Y esto termina ya. Muy bien, muchas gracias. Quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta antes del descanso, si hay alguna pregunta que quieran hacer a las dos intervenciones, a las dos de los que estaban presentes, lógicamente. Bien, si no hay ninguna cuestión, pasamos directamente al descanso y luego a las -15 comienza la siguiente sesión que modera el profesor Alberto Ramos.